Hola, bienvenidos a mi sección Entretenimiento y Psicología. Yo soy la psicóloga Shakti. Yo soy la psicóloga Noemi. Y hoy vamos a hablar de la serie de la que todo el mundo está hablando, que es Adolescencia. Vamos a hablar de distintos subtemas, ¿no? De toda la serie, pues. Son 4 capítulos que dicen mucho, pero hay que ser muy observadores para entenderlo. Claro, y que a lo mejor nuestro punto psicológico pues también viene relacionado con cosas que nos pueden hacer concientizar acerca de esta serie, cosas que a veces no vemos o no queremos ver, entonces pues podemos analizarlo. Bueno, ¿qué significa adolescencia? Esta etapa es una de las más difíciles que pasamos como seres humanos, en el que pues tienes muchas dolencias en cuestión de que muchos cambios físicos, muchos cambios emocionales en tu entorno, entonces pues muchas veces no entendemos qué es lo que pasa a nuestro alrededor, y si no tenemos un buen desarrollo emocional, psicosocial, etcétera, pues a veces se nos puede complicar un poco más esta etapa, y creo que se centra mucho la serie en esta parte. Claro, y me gustaría ver cómo influye distintos ámbitos en, sobre todo, Jamie, que justo está pasando por una adolescencia, y es tanto familia, redes sociales, la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo crees, psicóloga Shakti, que la familia influye? Pues creo que desde chiquitos todo lo que vemos lo repetimos. Uh-huh. Es algo natural. Y muchas veces como padres no nos damos cuenta que algunas acciones o algunas palabras pueden inferir en nuestros niños, porque pues decimos, no, pues estamos chiquitos aún para entenderlo, o simplemente no nos damos cuenta. Pero en realidad sí, a veces tendemos a replicar esos comportamientos o a normalizar ciertas actitudes, ciertas situaciones que vemos desde chiquitos, ¿no? Entonces, desde ahí influye mucho la familia, y también pues esta parte del estereotipo, ¿no? De los constructos sociales, de que la familia debe ser un apoyo, de que la familia debe estar para ti, de que te deben aceptar, te deben de querer, tú los debes de querer incondicionalmente, y creo que eso también influye mucho en que si esa expectativa o ese constructo no se cumple, muchas veces tendemos a tener muchos problemas emocionales. Sí, sobre todo pues se vio mucho en la serie. Sí se veía una familia unida, como se veía el último capítulo, pero al fin y al cabo, justo, había conductas del papá, ¿no? Que casi no mostraron mucho de su vida, pero lo poco que se vio es estas conductas de repente agresivas, ¿no? De repente en alerta. Tal vez yo puedo suponer que estaba estresado por todo lo que ha vivido, pero pues también si reaccionamos así en esos momentos de estrés, quiere decir que entonces qué patrón de conductas llevabas anteriormente, ¿no? Y Jamie, el adolescente, pues yo vi que su papá era una zona segura, ¿no? Como yo prefiero que él se quede conmigo. Entonces, en cierto punto se sentía identificado con estas conductas o con la ideología del papá. Sí. Claro, y también pues no olvidar que pues también en la familia, por ejemplo, cuando la mamá dice que él nada más llegaba y se encerraba en su cuarto a usar la computadora, y que luego ya era muy de madrugada y ella veía la luz prendida, pues en realidad ella no vio como que esas señales de que su hijo necesitaba a lo mejor un poco más de atención, ¿no? Entonces pues también por esa parte, si me pongo en el lugar de Jamie, no tener esta atención por parte de tus padres, ver cómo tu papá reacciona pues con ira, o que tiene ciertos problemas, pues obviamente pues le van a afectar. Claro, y a lo mejor entendemos que como padres, de verdad, sí validamos mucho el hecho de que no es fácil hacerse cargo de las labores del hogar o ir a trabajar, llevar la comida a tus hijos, aparte pues un montón de cosas personales, ¿no? Porque eres un ser humano. Pero a veces tenemos este error, ¿no? Y lo escucho mucho en los papás, sobre todo en consulta, ¿no? Que dicen, es que yo veo que es un niño bien, ¿no? O sea, es aplicado, tiene amigos, lo veo feliz, entonces, pues si no me pide ayuda, entonces es que todo está bien. Y no, grave error, porque pues muchas veces justo o a lo mejor no tiene estas habilidades para expresar lo que siente, o no sabemos si realmente tiene miedo a ser juzgado, no lo sé, hay muchos factores por el cual un niño no se acerca a sus papás, no necesariamente porque tú seas un mal padre, ¿no? Sino porque también tiene que ver un poco con esta falta de habilidades de expresión de emociones. Entonces, no podemos dar por hecho
que si lo vemos feliz o está sacando buenas calificaciones o no viene a nosotros, es que está bien. Como padres podemos ya decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres platicar cómo te fue en tu día? Y entiendo que muchas veces los adolescentes es como, sí, bien, ¿no? Lo evaden. Pero entonces tenemos que buscar otras estrategias, conectar con ellos. Porque si solamente nos acercamos como, ¿cómo estás? Bien. Bueno. En lo básico, ¿no? Lo básico. No, podemos tener un día de calidad, ¿no? A lo mejor no necesariamente hablar, pero conectar con tu hijo para que él pueda empezar a recurrir a ti. Claro, y aquí viene también otra parte que a lo mejor en tu familia pues tienes cierta educación, creciste de cierta forma, pero ¿qué pasa? Cuando empiezas a socializar con otras personas, a estar en otros ámbitos como es el escolar, pues uno a veces pues ya no están papá y mamá para ayudarme, ¿no? Entonces yo tengo que enfrentar mis situaciones y más como en la serie, era una escuela con mucha violencia. Y en sí, creo que la sociedad es muy violenta y muchas veces si no tenemos las herramientas para afrontarlo desde casa, pues no podemos con ello, ¿no? O se nos dificulta más, que es el caso de Jamie. En este caso, él sufrió de bullying. También las redes sociales influyen demasiado en este aspecto, que son otras formas de interacción social fuera de la familia. Pero pues sí, influye demasiado también en cómo soy como persona, en las habilidades que tengo, en lo que siento, y pues lo vimos, ¿no? Sí, creo que aquí justo sí la escuela influye también, no solamente esta era de los papás, oye, yo entiendo esto de que el primer responsabilidad son los papás, pero también la escuela podemos tener esa labor de primera intervención, ¿no? A lo mejor tú como maestro puedes ver que tu alumno se está portando mal y tal vez cambiar esta posición de no voy a ser ese maestro que, me hablas mal, castigado, ¿no? Sino también conectar con tus alumnos y ver qué está sucediendo, qué está viviendo en casa, si ella no puede hablar, a lo mejor contigo puede hablar, ¿no? Y se veía justo que la escuela era como un caos, ¿no? Un caos tanto de alumnos como de maestros, una lucha de poder, ¿no? Entonces, pues prácticamente, pues justo el refugio eran las redes sociales de estos niños. Y hoy en día, yo digo, es afortunadamente, pero también lamentablemente que tengamos tan fácil acceso a muchas cosas y como adultos no estemos cuidando qué están viendo los niños, ¿no? Entonces, pues justo vimos que Jamie sufría bullying. Sí, sufría bullying por parte de su compañerita. Él quería una relación, se veía, él quería conquistarla, él quería conocerla, pero ella lo rechazó. Entonces, ¿qué puede pasar en él? Que se siente con baja autoestima, ¿no? Entonces ahí es una alerta, ¿no? ¿Por qué se siente con baja autoestima? Entonces a lo mejor los niños a su alrededor le pueden reforzar esta conducta también. Y por lo que se vio la palabra incel, ¿no? Que muchos dijeron, ¿qué es esto? ¿No? Pues tiene que ver con un movimiento, con un grupo de personas que son hombres, vaya, donde fomentan odio a las mujeres, ¿vale? Entonces, Jamie y a lo mejor sus amiguitos ingresaron a este grupo y si constantemente escucha de esas figuras, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Cómo tratar a las mujeres inclusive hasta para que te hagan caso, ¿no? Entonces él se sintió ahí en su zona segura, porque justo, pues sí, se llevaba bien con su papá, pero no era una zona segura, la escuela no era una zona segura, entonces estos hombres eran su zona segura, entonces les hago caso y pues fácil comete ese error. Claro, y que pues justo no es solo culpa de Jamie ni culpa de... No hay culpas, sino que más que nada ver cómo es que si yo no fomento ese ambiente de respeto, de habilidades sociales, emocionales en casa, pues mi hijo va a llevar eso a la escuela. Pero ¿qué pasa cuando ninguno de ellos tiene eso como eso plasmado desde su familia? Pues todo esto se vuelve un ambiente de violencia que termina en situaciones desafortunadas como la de la serie. Ojo, no estamos justificando a Jamie, porque justo lo que tratamos de evitar o de concientizar con esta serie y con este video es entender que
se pueden llegar a esos extremos si no se hace lo necesario para que tu hijo esté bien o incluso para que tú estés bien, porque vemos también la perspectiva de la familia en el último capítulo, que al final también a ellos les afecta mucho lo que está pasando con su hijo. En el barrio los empiezan a molestar, ellos no se sienten bien, están, ¿qué hice mal? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Y al final de cuentas, pues es algo que afecta a toda la familia en general. Y es un círculo vicioso de que todos los niños tienen este comportamiento violento porque lo vieron en casa, porque no tuvieron la suficiente educación emocional, porque los papás también tenían sus problemas. Entonces todo es un círculo vicioso que se vuelve un ambiente muy violento y termina en situaciones desafortunadas. Digo, no en todos los casos, pero sí existen esos casos. Y es justo la razón por la que este director decidió hacer la película, para concientizar sobre estos casos de violencia que veía más que nada en esta etapa de la adolescencia, porque es un hecho, o sí, es un hecho que hay más adolescentes que cometen crímenes, que son rebeldes, que hacen cosas fuera de la ley, o etcétera, porque justo es una etapa muy difícil que si no se le da la atención, pues puedes llegar a esos extremos y tratamos de que no sea así. Claro, y además que lamentablemente, pues, este concepto, ¿no? De incel, que viene justo de un grupo de hombres que se sienten igual, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué sucedió en sus vidas para llegar justo a esta decisión de creer en esto, ¿no? Entonces, sí debemos, tanto como familia y como ambiente escolar, cambiar estas partes y preocuparnos más por lo que pueden estar viviendo en la adolescencia para evitar el bullying, el acoso escolar, todo lo que implica pues violencia en esa etapa, ¿no? Yo creo que es importante que como familia y como ambiente escolar cuidemos mucho de estas adolescencias, donde haya más precaución y prevención en la cuestión de el bullying escolar. Y miren, esto se vio, o sea, creo que esa es la conclusión de la que todos llegamos. Me hubiera gustado que este capítulo fuera más extenso aún para saber qué sucedió, ¿no? Realmente con la chica y quién era y todo, pero que justamente exista esta parte también de fomentar a los chicos tanto responsabilidad afectiva, tanto límites saludables, porque si no justo empiezan con estas malinterpretaciones y caen en sentimientos de odio, sentimientos de venganza, y lo que queremos es prevenir la violencia, ¿no? Entonces, cambiar pensamientos desde muy temprana edad puede ser una solución clave. Claro, y algo que me gustó mucho de esta serie, justo como dices, tal vez no conocemos mucho la historia de la chica, pero justo hasta la policía lo dice. Sí, me molesta que este caso sea más famoso por Jamie, que Jamie sea como que el centro y no la chica que perdió la vida. Pero en realidad yo creo que el productor tratado de enfocarlo justo a Jamie para que podamos entender la base de todos estos problemas y concientizarlo, ¿no? No se trata de romantizar lo que pasó o de hacer que Jamie sea como estos series de asesinos como Jeffrey Dahmer y todo eso, que hoy en día pues son famosos por lo que hicieron y algunas personas los admiran, sino más bien creo que va encadenado a que veas cuál es el trasfondo de esta persona, que el ambiente violento es lo que desarrolla a veces este tipo de comportamientos, que todo tiene un trasfondo y que en realidad a veces no sabemos. No se trata de justificar a Jamie, sino más bien de entender la raíz del problema. Y también un punto muy importante que sacaron, ¿no? En redes sociales justamente es, ya todo es machismo, ¿no? Porque a lo mejor dicen, se trató de solo un asesinato y ya no, se trató justo de un feminicidio, ¿no? Justamente porque este grupo de hombres, pues desde sus creencias, ¿por qué llevaron esta decisión? Sí, por una cuestión de baja autoestima, depresión, pero también pues estas creencias machistas, ¿no? Entonces, como hombres tal vez justo si te sientes vulnerable, también pedir ayuda, ¿no? Si sientes que te sientes rechazado, pues no es porque necesariamente tu hombría vale menos, ¿no? Entonces, el fomentar también como hombres cambiar un poquito estas ideas, porque si no hablamos justo de masculinidad, o sea, este concepto se vio mucho en el tercer capítulo de la psicóloga, ¿no? ¿Qué para ti significa la masculinidad también? Y no siempre podemos ser estos hombres fuertes, sino que también te atreves a experimentar el otro lado y no por eso
pues vales menos. Como decía, esta serie no se basa tanto en el hecho como tal, que sí es importante, sino más bien en el trasfondo y entender por qué estas cosas son violentas. Constructo social en el que vivimos, una sociedad muy machista, que la vivimos las mujeres, la vivimos los hombres, todos la sufrimos por igual, porque pues tendemos a querer cumplir ciertas expectativas, a ser de cierta forma como nos implica la sociedad, y a lo mejor para Jamie era muy importante esta aprobación, porque justo en la adolescencia buscamos nuestra identidad, tratamos de encajar en algún punto en el mundo, y si no lo haces, pues tiendes a aislarte. Entonces, pues la verdad es que esta serie, 4 capítulos, y a mí me dejó mucho que pensar, hasta por días, ¿no? Y creo que es muy buena producción, muy buen mensaje para que podamos concientizar más sobre esto, y creo que todos podemos ser mejores personas, trabajar en nosotros mismos. La salud mental es muy importante. Muchas veces también, sí, yo sé que no tenemos tanto acceso, ya sea por la economía o por falta de tiempo, pero siempre hay opciones de alguna atención en la línea gratuita, o asistir a algún taller que luego también los brindan gratuitos. Siempre tratar de buscar la salud mental puede ayudar a que esto genere un cambio, ¿no? Y como dije hace rato, papás, maestros, ustedes son los adultos. Entonces podemos empezar a romper patrones, pero también empecemos nosotros mismos a romper patrones para eso, para lograrlo. Es muy difícil. Sí, este consejo se escucha muy fácil, pero no lo es. Es reconstruirte por completo, reconstruir tu idea de la sociedad, de lo que se te está impuesto, pero no es imposible. Sí se puede, y creo que concientizar al respecto es importante. Papás, atiéndanse; hijos, atiéndanse; todos atiéndanse y traten de entenderse para que no haya este tipo de ambientes violentos y de situaciones que al final afectan tanto a las víctimas como a las personas que lo hicieron y a su alrededor. Porque también afectó bastante en la escuela, como la reacción de su amiga. Exacto. Y bueno, esto es todo por hoy en este video. Si gustan otro análisis de otra serie, o una platiquita de otra serie, de una película, escríbanlo en los comentarios. Y bueno, nos despedimos. Somos Un Viaje Hacia Ti Mismo. Y ya. Adiós.